Sí, perfecto, gracias. He visto que parece que todavía no está funcionando la cámara. Bueno, en ese momento funcionó, pero creo que ya es un tema que ahorita se arreglará. Bueno, sí, agradezco la presentación respectiva. Ahorita estoy compartiendo ya las diapositivas. Solo me confirman si pueden visualizar bien las diapositivas para ya dar inicio a la sesión. Claro que sí, doctor, y a la diapositiva en perfecto estado podemos iniciar. Perfecto. Bien, el día de hoy corresponde la sesión número 2 de nuestro curso sobre los conflictos laborales. Como ayer tuvimos la oportunidad de analizar, existe una diferencia entre lo que es un conflicto y una controversia. Ya hemos manifestado cuáles vendrían a ser las diferencias entre ambas y se concluyó que cuando nos referimos a aquellos conflictos que ya implican situaciones antagónicas y que se expresan a nivel laboral, nos referimos a controversias laborales. Estas controversias laborales tienen una expresión tanto desde el punto de vista económico como dentro del punto de vista jurídico. Económico es cuando la controversia se da en función a determinar hasta qué punto corresponde reconocer un concepto que sea remunerativo o no remunerativo a favor de un trabajador. En cambio, las discusiones de índole jurídica tienen que ver más bien con el alcance de determinadas políticas, de la aplicación de determinados criterios relacionados con las condiciones de trabajo. Frente a eso, evidentemente que se presenta una serie de opciones para buscar una solución de estos conflictos o controversias, ¿no? Estos medios de solución de controversias, muchos de ellos se encuentran regulados de manera bastante expresa y detallada por la ley, otros se encuentran sujetos simplemente al marco de lo que viene a ser el consenso entre las partes. Dentro de estos medios de solución de conflictos hemos analizado lo que viene a ser la negociación directa, que hemos visto que tiene que ver con el acuerdo que tienen o toman las partes, específicamente las dos partes que están vinculadas dentro de una relación laboral. Y al respecto, analizamos justamente las opciones que tienen estas partes para poder llegar a un acuerdo, cuáles vienen a ser las fases o los pasos necesarios para que ellos puedan encontrar una solución, ¿no? En ese sentido, también hemos analizado un poco sobre aquellos temas que pueden ser materia de negociaciones y luego hemos visto de una manera muy rápida otros tipos de mecanismos de solución de conflictos, tanto los autocompositivos como por ejemplo la transacción, la conciliación. También hablamos un poco sobre la mediación y la manera como esto se regula en otros países. Y también analizamos la figura del arbitraje también de manera bastante rápida, que ya viene a ser un sistema heterocompositivo. Justamente hablando sobre los sistemas de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, nos referimos tanto a lo que viene a ser la jurisdicción, es decir, el poder judicial, y también en el caso de que se presente o se inicie un proceso de amparo, tendríamos lo que viene a ser los procesos constitucionales, que en último caso son analizados por el Tribunal Constitucional. Pero lo que vamos a ver el día de hoy ya corresponde a lo que viene a ser el ámbito administrativo. Nos referimos específicamente a la SUNAFIL. La SUNAFIL es la entidad que se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales. Esta vigilancia que desarrolla la SUNAFIL consiste en una actuación administrativa de oficio que llevan a cabo lo que vienen a ser los inspectores de trabajo. Entonces, ante eso, es importante por eso analizar, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, qué tipo de sujetos son las personas que van a intervenir y van a llevar a cabo esas inspecciones, quiénes son aquellas personas que van a hacer o van a calificar como los sujetos inspeccionados, y también vamos a analizar qué tipo de obligaciones, facultades y potestades tienen aquellas personas que vienen a ser los inspectores, es decir, las personas a cargo de la fiscalización. Entonces vamos a dar inicio analizando primero lo que es la parte normativa de lo que viene a ser una inspección del trabajo. De acuerdo con el marco legal, no hay que olvidar que cuando estamos hablando de la inspección del trabajo, antes estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. El ministerio era la entidad que representaba al Estado y se encargaba de realizar
la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales. Posteriormente, se creó un organismo autónomo que está adscrito al Ministerio de Trabajo, pero que a pesar de que, digamos, tiene cierto grado de independencia a nivel funcional, sigue o debe seguir las directivas y las políticas que son establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que en siglas es el MTP. Es por eso que se creó la SUNAFIL como un órgano técnico especializado y que tiene una personalidad jurídica de derecho público interno. Estamos hablando justamente de una entidad que se encarga no solo de la fiscalización de las obligaciones laborales, sino que también la SUNAFIL, entiéndase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, está a cargo de orientar a los sujetos inspeccionados, entiéndase empleadores, así también como a los trabajadores, para determinar en qué circunstancias corresponde el reconocimiento de algún derecho. Entonces, como podemos observar en esta primera diapositiva, tenemos un organismo que es la SUNAFIL, que es aquel que va a centralizar prácticamente todo lo que viene a ser la fiscalización en materia laboral. Un tema que ha generado muchas discusiones es si es posible que también estos aspectos relacionados con la relación laboral puedan ser fiscalizados por la SUNAT. En la práctica, y es importante destacar eso, la SUNAT sí realiza también ese tipo de fiscalizaciones, pero con diferencias notables. ¿A qué me refiero? Mientras que la SUNAFIL verifica no solo aspectos de carácter remunerativo, sino otros aspectos, como por ejemplo la naturaleza del contrato que tiene un prestador de servicio para determinar si es un trabajador o no, verifica también el cumplimiento o respeto de determinados derechos como la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad social y pensiones. También verifica el pago de las remuneraciones y otros conceptos que pueden ser remunerativos o no remunerativos, etc. Entonces, todos estos temas son analizados, verificados por la SUNAFIL. En cambio, la SUNAT no tiene la potestad para verificar todos estos puntos. A la SUNAT lo que le interesa no son todos estos aspectos, sino algunos aspectos que están vinculados con la determinación del tributo correspondiente. En ese sentido, a la SUNAT lo que le interesa es, en función de su análisis previo de la existencia de un contrato de trabajo y de la existencia del pago de conceptos remunerativos o no, analiza si esos conceptos se encuentran afectos o no a un impuesto específico. Es por eso que la SUNAT entra a batallar, y esto ha sido materia de algunas cartas inductivas que la SUNAFIL también ha remitido en su oportunidad, específicamente el año pasado, aproximadamente en noviembre y diciembre, y también durante este año. También la SUNAT se ha encargado de verificar el tema de los locadores de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas contratan locadores de servicio, pero estos locadores de servicios no realizan actividades propias de un trabajador, sino que, o mejor dicho, realizan actividades propias de un trabajador en el sentido que se encuentran subordinados. Entonces, aquí se aplica pues una figura inadecuada para regular a los locadores de servicios, más aún cuando muchas veces la SUNAT y la SUNAFIL, porque ambos tienen acceso a la misma información, me refiero a la planilla mensual de pagos, que es uno de los componentes de la planilla electrónica. Entonces, tanto la SUNAT como la SUNAFIL, al acceder a esa información, saben de antemano la declaración que realizan los empleadores o las personas que contratan a los locadores, saben pues cuáles son los montos que se otorgan a los locadores, y obviamente también se tiene conocimiento del detalle de los recibos por honorarios. Entonces, lo que hace la SUNAT, al igual que la SUNAFIL, es que cuando observan que una persona está emitiendo sus recibos por honorarios de manera correlativa, es decir, todos los meses, de manera consecutiva, se observa que declaran, digamos, los mismos conceptos, ¿no? Y además de eso son los mismos montos. Entonces, esto ya sirve como un indicio de que la persona que ha sido contratada como un supuesto locador realmente es un trabajador. Entonces, ante eso, la actuación de la SUNAT es aplicando un principio que es propiamente del derecho del trabajo. Me refiero al principio de primacía de la realidad,
determina que realmente un locador, ¿no? Debe ser pues considerado como un trabajador. Entonces, ante eso, evidentemente que la SUNAT señala y puede tomar decisiones al respecto de que el supuesto prestador de servicio realmente debe ser un trabajador y por esa misma razón, al ser un trabajador, se entendería que la renta que está percibiendo ya no sería una renta de cuarta categoría, sino una renta de quinta categoría y debe aplicarse el impuesto correspondiente a esa naturaleza. Entonces, como verán, antes se pensaba que solo la SUNAFIT tenía la competencia para determinar si un contrato de locación de servicios se encontraba desnaturalizado. La misma regla también aplica para el caso de las modalidades formativas, específicamente los convenios de practicantes preprofesionales o profesionales, donde también la SUNAFIL podría determinar si estos convenios se encontraban desnaturalizados porque realmente las personas que habían suscrito estos convenios, los beneficiarios de las modalidades formativas, realmente actuaban como trabajadores. Entonces, ahora también la SUNAT realiza ese tipo de fiscalización. Claro, a la SUNAT no le importa tanto el hecho del incumplimiento de obligaciones laborales. Lo que le importa a la SUNAT, y en eso concentra su fiscalización, es el hecho de que a través de figuras fraudulentas, como contratar a una persona como locador de servicio cuando realmente debe ser un trabajador, a través de esas figuras fraudulentas, esta persona está evadiendo, ¿no?, el pago de tributos. Un tema que también he estado observando recientemente, que está fiscalizando la SUNAT, es lo relacionado con los conceptos no remunerativos que se entregan a los trabajadores. En una reciente fiscalización que yo estoy participando, la SUNAT, por ejemplo, ha estado analizando lo que corresponde a la base de cálculo del aporte a salud. Entonces, como verán, para nosotros determinar este 9% que corresponde al aporte de salud, ¿no?, al sistema social de salud, previamente tiene que delimitarse cuáles son los conceptos que se encuentran afectos, que en principio son aquellos calificados como conceptos remunerativos. Entonces, la SUNAT ha estado fiscalizando a muchas empresas y de la revisión de la PLAME, de la planilla mensual de pagos, ha podido verificar, ¿no?, que hay conceptos que realmente se han estado entregando sin ninguna justificación. Por ejemplo, movilidades supeditadas a la asistencia, gratificaciones extraordinarias, asignaciones por educación. Entonces, esos tres conceptos, que son conceptos no remunerativos, y que si bien se encuentran afectos al impuesto a la renta quinta y el sujeto que se encuentre inspeccionado se ha cumplido con declarar y pagar estos impuestos, pero la SUNAT ha detectado o ha determinado que en verdad se está realizando un tratamiento incorrecto de estos conceptos porque considera que no se han cumplido los requisitos necesarios, entre ellas la razonabilidad, para que califiquen como conceptos no remunerativos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la SUNAT? Lo que está haciendo la SUNAT es determinar que esos conceptos que se han entregado, al ser realmente conceptos remunerativos, corresponde que se encuentren afectos o que se tomen como base de cálculo de el aporte a salud. Eso obviamente significa, pues, que durante los años que son materia de la fiscalización, convertir un concepto no remunerativo en remunerativo. Y eso genera también la consecuencia, porque eso también puede suceder, que el trabajador luego reclame para que este concepto que originalmente se concibió como un concepto no remunerativo, al pasar a un concepto remunerativo, entonces quiere decir que también debería incorporarse a la base de cálculo de los beneficios sociales. Así que se va a generar todo un desbarajuste, obviamente, porque el empleador va a tener una deuda bastante grande frente al trabajador y esto se originó de una fiscalización de naturaleza tributaria. Entonces, advierto por anticipado que ahora no solo la SUNAFI, sino también la SUNAT está evaluando aspectos que son o antes se consideraban exclusivamente laborales, pero ahora también se examinan aspectos que tienen impacto tributario, no solo en lo referente al impuesto, a la determinación del impuesto de renta de quinta categoría, sino también a lo que corresponde al aporte de salud, ¿no?, y determinar la base de cálculo. Bien, retornando a la SUNAFIL, aquí como pueden revisar, estas son las normas principales que regulan
el funcionamiento de la SUNAFIL. La SUNAFIL, como ya mencionamos, es el órgano que centraliza las fiscalizaciones de carácter laboral. Antes estas funciones eran compartidas con el Ministerio de Trabajo, porque como estábamos en una etapa de implementación, el Ministerio de Trabajo contaba con algunas áreas, ¿no? Organismos regionales que se encargaban de realizar también este tipo de fiscalizaciones en algunas regiones, ¿no? Poco a poco ya la SUNAFIL ha estado acaparando, digamos, estas funciones de fiscalización y por eso prácticamente ahora ya los inspectores de trabajo son los que se encargan de llevar a cabo este tipo de acción. No hay que olvidar que el listado de infracciones y de multas que se aplican a nivel administrativo se encuentran desarrollados de manera precisa en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el Decreto Supremo número 019-2006-TR. ¿Ya? Esta norma es muy importante y recomiendo que la revisen porque a través de este dispositivo es que se establece básicamente todas las reglas que debe tener en cuenta el inspector del trabajo al momento de evaluar al sujeto inspeccionado y determinar si ha habido un incumplimiento o no de las obligaciones laborales. Entonces, aquí también pueden encontrar los supuestos de eximentes, ¿no? De agravantes, al momento de determinar la aplicación de algunas multas, ¿no? Eso sí, no se olviden que todo aquello que no se encuentre regulado en este reglamento no va a poder ser impuesto o calificado como infracción por parte de la SUNAFIL. Recuerden que los órganos administrativos, entre ellos la SUNAFIL, se encuentran sujetos al principio de legalidad. Por este principio, al momento de que tipifique aquellas conductas infractoras, tiene que basarse exclusivamente en lo que establece la ley y sus reglamentos. Así que cualquier conducta que no se encuentre debidamente regulada en uno de estos dispositivos, simplemente no va a ser calificado como un supuesto infractor. Así que la SUNAFIL no va a poder imponer ninguna multa al respecto. Ahora bien, ¿qué materias son investigadas por la SUNAFIL? Cuando estamos hablando de aquellas materias que son investigadas por la SUNAFIL, debemos tener en cuenta que la SUNAFIL puede revisar en total 8 materias, ¿no? La primera es la que se conoce como relaciones laborales. Cuando estamos hablando de relaciones laborales, nos referimos específicamente a las relaciones laborales individuales y las colectivas. Como hemos visto el día de ayer, el derecho del trabajo se divide principalmente en 3 ramas, ¿no? De las cuales 2, una está formada por lo que viene a ser las relaciones laborales individuales y la otra está conformada por las relaciones laborales colectivas. En una, el documento que sirve de base es el contrato de trabajo y el actor principal es el trabajador individualmente considerado. Mientras que en la segunda, el actor principal va a ser el sindicato y el documento base va a ser el convenio colectivo de trabajo. Entonces, tanto para el caso del trabajador individualmente considerado como para el caso de los sindicatos, existe una serie de obligaciones que debe respetar el empleador. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las relaciones laborales de carácter individual, el inspector de trabajo puede verificar perfectamente lo relacionado con el pago de remuneraciones y de conceptos no remunerativos, el otorgamiento de vacaciones, respetar las reglas relacionadas con la jornada de trabajo, el hecho de contar con otro tipo de documentos laborales, por ejemplo, el tener un reglamento interno de trabajo, el hecho de contar con políticas frente al hostigamiento sexual en el trabajo, etcétera. En el ámbito de las relaciones laborales de naturaleza colectiva, también existe una serie de normas, ¿no? Que buscan establecer derechos a favor de los entes colectivos, específicamente los sindicatos, en el sentido que existen 3 derechos que están reconocidos a nivel constitucional. Uno es la libertad sindical, el segundo es la negociación colectiva y finalmente la web. Entonces, estos derechos, al ser reconocidos y ser calificados como derechos fundamentales, a la larga, en el caso de que el empleador actúe en contra de estos derechos o beneficios,
La SUNAFIL también actúa y aplica una multa administrativa por el hecho de que el sujeto inspeccionado esté aplicando medidas que van a ser calificadas como antisindicales, actos antisindicales. Aprovechando que estamos hablando sobre los actos antisindicales, les comento que hace unos años se dictó una casación que era bastante interesante porque regulaba un aspecto que muchas veces había generado debates entre los propios abogados laboralistas. Y me refiero específicamente a la calificación de un acto antisindical. Sucede que cuando estamos hablando de sindicatos minoritarios, lo que pactan estos sindicatos minoritarios no tiene un efecto erga omnes, es decir, aplicable a todas las personas que forman parte del ámbito laboral. Así que los beneficios que son pactados a través de un convenio colectivo y un sindicato minoritario solo va a beneficiar a los miembros de ese sindicato. Ahora bien, sucede que en algunas ocasiones el empleador, es decir, la otra parte del convenio colectivo, otorgaba un mismo beneficio que ya había sido otorgado al sindicato minoritario a los demás trabajadores que no se encontraban sindicalizados. Entonces, ante eso surgió la discusión si este acto de otorgar similares derechos o beneficios a trabajadores no sindicalizados podría ser calificado como un acto antisindical. Algunos opinaban que sí, era calificado como un acto antisindical, otros consideraban de que no se podría dar esa calificación. Bueno, al final se concluyó, ya se ha conformado de manera bastante consolidada jurisprudencia al respecto, se concluyó que no correspondía la realización de ese tipo de actos porque estos actos sí podían ser calificados como supuestos de actos antisindicales. Entonces, ahora los empleadores, ante esas situaciones, ante estos convenios colectivos, no van a poder otorgar a los sujetos que no forman parte de los sindicatos beneficios similares a los acordados en una negociación colectiva y que se ha expresado a través de un convenio colectivo. Claro, yo entiendo que las razones por las cuales el Poder Judicial considera que ese es un acto antisindical es por el hecho de que si es que el empleador en un momento determinado comienza a otorgar beneficios similares a los que reciben solamente los sindicalizados, esto que va a generar que las personas que se están adhiriendo a un sindicato consideren que a la larga pueden obtener los mismos beneficios sin formar parte de un sindicato. No se olviden que el hecho de formar parte de un sindicato también implica un compromiso económico porque tienen que pagar cuotas sindicales. Entonces, ¿esto qué va a generar? Ante los beneficios que sean similares, muchas personas se van a salir del sindicato. Entonces, con esto, de forma indirecta, el empleador lo que busca es sabotear al sindicato, que se produzca un retiro masivo de trabajadores al observar que el sindicato pues no le genera mayores beneficios y muchos también han planteado la posibilidad que esto pueda ser establecido como una estrategia por parte del empleador para socavar sindicatos y de esa manera cuando el sindicato ya se encuentre extinto, aprovechar la circunstancia para cambiar las condiciones de trabajo y de repente retomar o reducir beneficios que ya habían sido ganados por los trabajadores, ¿no? Obviamente una reducción de manera indebida. Entonces, por eso ese criterio que en su momento se asumió y que actualmente ya se encuentra consolidado con relación a los llamados actos antisindicales, ¿no? Bien, retornando a las materias que van a ser investigadas por parte de los inspectores de trabajo, tenemos también los relacionados con el empleo y colocación. No se olviden que hay una legislación específica en materia de agencias de empleo, que son agencias que se encargan de colocar justamente a los trabajadores para que los puedan contratar, ¿no? Entonces, estas agencias de empleo tienen una regulación bastante específica que hay que tener en cuenta al momento de poder llevar a cabo este tipo de actividad. Por otro lado, también van a ser investigadas las empresas que se dedican a la intermediación laboral. Ojo, originalmente las normas regulaban solo la intermediación laboral y luego se incluyeron sanciones también para las empresas que se dedicaban a la tercerización laboral. Eso quiere decir que actualmente la SUNAFIL
verifica si empresas intermediadoras o tercerizadoras han cometido infracciones, ¿no? Sobre estos aspectos. Es importante destacar la diferencia entre la intermediación laboral y la tercerización de servicios. En la intermediación laboral, esta empresa se encarga de desarrollar actividades que son temporales, o son especializadas, o son complementarias. Entonces, para evitar la confusión con la tercerización, no se olvide que cuando una empresa contrata a otra para que destaque trabajadores, son para actividades que no son esenciales o principales dentro de la empresa. Por ejemplo, una de las actividades que generan bastantes contratos de intermediación son las actividades de limpieza o de vigilancia. Entonces, lo que hacen las empresas intermediadoras es destacar a un personal, por ejemplo, de limpieza, para que se encargue de la limpieza en el centro de trabajo de la empresa usuaria, que es el término que utiliza la ley para referirse a la empresa que contrata esta clase de servicios. Obviamente que para este tipo de contrataciones, que son contratos de naturaleza comercial, la legislación laboral establece algunos topes, tanto en cuanto a la cantidad de prestadores que van a ser destacados, como también topes en el sentido de los derechos que estas personas van a tener. Por ejemplo, ahí se establece como regla que debe existir solidaridad entre la empresa usuaria y la empresa intermediadora. Si bien el empleador es la empresa intermediadora, en algunas situaciones es posible que la empresa intermediadora no cumpla con sus obligaciones laborales. Entonces, para eso, en intermediación laboral se establece la obligación de que se cuente con una carta fianza, que es un documento que busca garantizar el pago de los beneficios laborales de los trabajadores. Sucede que en algunos casos la carta fianza no es suficiente para cubrir las deudas laborales. Así que en esos supuestos, los trabajadores podrían perfectamente demandar también a la empresa usuaria para poder cubrir justamente los montos que no hayan sido reconocidos por la empresa intermediaria. Por otro lado, también tenemos a la tercerización de servicios, que también implica la contratación de una empresa. En este caso ya no vamos a hablar de una empresa usuaria a la que va a contratar, sino es la empresa principal. Entonces, la empresa principal contrata a una empresa de tercerización y esta empresa de tercerización va a ocuparse de una parte integral de la actividad productiva. Normalmente cuando se contrata una empresa de tercerización, lo que se busca es que esta empresa de tercerización, que es una empresa especializada en un rubro determinado, pueda abarcar de forma integral una fase, ¿no? Puede ser la fase de comercialización, ¿no? Por ejemplo, se puede encargar de ver todo el equipo de ventas de una empresa, puede ser también la fase de producción, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aquellas empresas que producen a nivel industrial determinados implementos de trabajo o de repente producen algunos implementos alimenticios en general, ¿no? También puede encargarse de otras áreas, por ejemplo, lo que es el área de recursos humanos. Hay empresas tercerizadoras que se encargan de ver toda la parte de la contratación de trabajadores y de practicantes. Entonces, como podemos ver, hay una serie de empresas tercerizadoras y estas empresas tercerizadoras para desarrollar su actividad lo pueden realizar con desplazamiento de personal o sin desplazamiento de personal. Ejemplo, si usted contrata una empresa que se dedica a los aspectos contables, esta empresa perfectamente puede trabajar desde su propio centro de trabajo o incluso puede tener a sus trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo. Es por eso que en ese caso no es necesario que esta empresa determine el desplazamiento de sus trabajadores, ¿no? En cambio, en algunas circunstancias, como ocurre bastante en algunos sectores, como el sector minero, muchas empresas buscan, pues, contratan empresas que son conocidas como contratistas, y también estas empresas a su vez pueden subcontratar con el objeto de contar, pues, con personal adicional para cumplir con las exigencias de determinadas obras. Esto es bastante común en los ámbitos relacionados con la minería. Entonces, ante esos casos,
Actualmente la legislación laboral no establecía, bueno, en su momento no establecía limitaciones. Es más, a nivel jurisprudencial, cuando se contrataban empresas tercerizadoras para dedicarse a la actividad nuclear de la empresa que la contrataba, no había impedimentos. Esto ha sido modificado el año pasado, en la que ya se estableció que no es posible contratar empresas tercerizadoras para que éstas cubran una parte de la actividad nuclear de la empresa. Entonces, aquí entramos en la discusión que se entiende como actividad nuclear, que no califica como actividad nuclear, y eso obviamente es un análisis necesario